sí es bueno Mm, cuando tiene un objetivo claro en un tiempo corto. El problema está, cuando tú dices, cuando esto ya se crea como una condición del día a día, ¿no? Nunca paró, sino que claro. siguió todos los días. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast Salud por Dos. Salud por dos. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? hermano? ¿Cómo estás? Oye, Nuevamente, un gusto estar reunidos aquí para hablar de salud. ¿Nos ver- extrañaban? ¿Nos extrañaban? sí, de todas maneras, seguro ahí he visto varios comentarios, por favor. Pero estamos aquí de regreso en esta nueva temporada. Oye, tercera temporada ya, hermano. Ah, Pucha, mira, se cómo pasa el pasa el tiempo. tiempo. Pero qué bueno tener la oportunidad, como siempre, de poder compartir un poquito de lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, que es básicamente hablar de salud. Hablamos de salud con nuestros pacientes, tratamos de afrontar las enfermedades que se presentan, pero sobre todo manejamos a los pacientes, o sea, tratamos con pacientes, con las vidas humanas, que es lo más importante, ¿no? O sea, mucho se ha hablado de esto antiguamente, del tema de tratar a la enfermedad, ¿no? Pero en realidad tratamos a seres humanos que tienen una serie de necesidades por encima y que traspasan el hecho de tener una condición física de salud, Así ¿no? es, así es. Tratamos con personas y mira cómo pasa el tiempo. A veces cuando uno ya va en la práctica médica, bueno, tú y yo no somos médicos ya tampoco recién saliditos, ¿no? No Aunque siempre nos olvídate. sentimos jóvenes, juniors, De corazón, de de corazón. corazón, pero con el paso de los años te das cuenta que vas acompañando a muchos pacientes en su historia de vida, ¿no? Claro, En algún oye, momento lo conociste y tenía un hijo pequeño y ahora por ya está supuesto, terminando la hermano. secundaria o le dices, ya hizo ese viaje que quería hacer. Entonces, Tremendo, ¿ah? definitivamente la carrera médica nos da ese Sí, acercamiento, ¿no? A la sí, historia sí. personal, ¿no? Del Claro, claro. paciente. Oye, tremendo, ¿ah? Pucha, ya me pusiste nostálgico ya. Sí, no, pasa, Oye, no, es pasa. que recordar, tengo pues una serie de pacientes de las que soy pues el médico de familia, ¿no? El médico de cabecera, el Claro. médico de familia, entonces verdaderamente los he acompañado durante ya largos años. Bueno, como médico de primer nivel también mucho veo adultos mayores, ¿no? Y de hecho he tenido una trayectoria en la que he conocido muy buenas y lindas personas que ya partieron en su momento y de hecho hay anécdotas de vida muy interesantes que podemos también comentar y Así compartir. es. Pero mira, justo eso que tú mencionas de qué bien, qué contento me siento de haber acompañado, también es gracias al trato que le das, ¿no? O que le damos a nuestros Claro pacientes, que ¿no? sí. Porque si no, se pierde muchas veces esa conexión, esa confianza, que a Claro que sí. veces incluso acarrea la no adhesión al tratamiento, Sí, y etcétera, que ¿no? muchas veces, hermano, el tema también está relacionado con el mismo sistema de salud, ¿no? Muchas veces se entiende verdaderamente, yo cuando hablo de estos temas, si bien trato de orientar un poco hacia la atención personalizada que tú dices y empática con los pacientes, de hecho también el sistema de salud un poco como que va en contra de esa relación médico-paciente y entiendo a mis colegas que a pesar de que son buenas personas, por ejemplo, no tienen muchas veces el tiempo o la disposición como para Mm, poder abordar al paciente de una manera, digamos, un poco más tranquila en la consulta. No están ahí apurándolos, los saturan de pacientes y es parte a veces del sistema a los que también nosotros pertenecemos de alguna manera y nos limita a veces en el trato. Por eso es que también surgen un poco los proyectos de salud que hemos venido trabajando durante este tiempo. ujú. ¿Para qué? Para que la gente empiece a mejorar la calidad, el nivel de cultura de salud que tienen de tal forma de que se aproveche al máximo los pocos minutos que tenemos con cada uno de los pacientes, hermano, porque Claro, si la tampoco deberían ser tan cortos, por pero supuesto. tampoco es que vamos a tener consultas de una hora, ¿no? Claro, claro, Salvo claro. las consultas por ahí de ciertas especialidades, ¿no? Exactamente. Pero qué Sí, importante es ahí que el médico esté anímicamente uy, en una estabilidad, ¿no? Que no tengamos dentro de nosotros, pues, estresores, ¿no? Porque eso claro, hace la vida difícil, ¿no? Tanto claro, para el claro. paciente como para el mismo médico. Mira, qué interesante lo que acabas de decir, porque de hecho tenemos estresores, o sea, tenemos situaciones, vivimos circunstancias en el día a día, aparte de los problemas, digamos, las coyunturas personales que cada uno tiene, ya a afrontarnos a la enfermedad del paciente y a su forma de vida, de hecho tenemos y estamos expuestos. Entonces, más que dejar de tener, y justo ahí empezamos a tocar el tema que queremos compartir el día de hoy con todo nuestro público, es que más que dejar de tener estresores, es cómo nosotros manejamos nuestra salud mental, ¿no? Y cómo Ujú. nosotros hacemos para que a pesar de que las circunstancias que nos rodean no son necesariamente las más cómodas
desde el punto de vista de la salud mental, pero sin embargo nosotros podemos sobrellevar estas situaciones de una manera que no nos afecta, ¿no? O que no nos llegue finalmente a afectar y tampoco a afectar la relación que tenemos con los pacientes, ¿no? Sí, aparte que, bueno, es natural, mejor dicho, es muy conocido que las personas que viven en ciudad se estresan más, Ujú. ¿no? Yo creo que vivimos en una ciudad muy estresada. Cuando a veces le pides un favor a alguien, te dice, ¿qué cosa? ¿Qué quiere? Sí, 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 Avance. claro, No, claro. eso se ve en el tráfico, se ve en la forma como te hablan. Claro, hermano. Y eso que tú no Entonces, manejas, ¿ah? Pero pucha, yo que estoy en el imagínate. pleno tránsito así, pucha, comerme la hora a punto y todo, Sí, hermano. pues, sí. Da ganas a veces, pero justo vamos a lo mismo, ¿no? O sea, siempre vamos a estar sometidos a una serie de factores estresores, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros a manejar justamente es nuestra respuesta emocional a esos estresores. Y eso es sobre lo que quería comentar contigo esta semana, Ujú. hermano, que estamos comenzando esta tercera temporada y quería empezarla con fuerza en el sentido de que hablar de un tema que verdaderamente es importante y transversal en nuestra salud, ¿no? Que es la salud mental y tenemos que aprender a manejarla. Tú hablaste de los colegas y de la salud de los médicos desde el punto de vista mental, que cada vez se está tomando más en cuenta, ¿no? Seguramente has visto varios comunicados y Sí, varias pues noticias siempre respecto de esto, se, ¿no? justo en la maestría que dictamos, Ujú. em, comentaban que muchas de las tesis o de los trabajos tienen que ver hasta con el síndrome de burnout, ¿no? Claro, ¿No? claro, De qué clásico. tanto los médicos están Están preocupados, estresados, estresados, ¿no? ¿no? Sí. Pero, ¿y cómo es, en tu opinión, la relación del estar saludable mentalmente y enfermarse? O sea, ¿no? Mm, Hay una base ahí, digamos, claro. fisiopatológica, ¿no? Claro, claro. O sea, de hecho, en las enfermedades un poco más complejas dentro de la salud mental, o sea, hay dos niveles, digamos, de manejo de la salud mental, ¿no? Hay un nivel en el que uno puede, digamos, aprender a lidiar con el entorno estresante y a controlar sus emociones, a manejar mejor sus relaciones interpersonales. Y hay otro nivel en que ya, digamos, existe alguna alteración biológica, ya fisiopatológica, ¿no? Algo que está ya dentro de nuestro interior desde el punto de vista molecular, celular, etcétera, en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema nervioso que puede estar algo alterado y ya no estamos hablando pues de que solamente yo ya poniendo de mi parte o haciendo algunos ejercicios o concentrándome Ujú. podría superar, sino que ahí ya entra a tallar la necesidad, primero, identificar y reconocer que necesitas el apoyo ya de una intervención externa, ¿no? Que es de muchas formas. Finalmente, la forma más alta, digamos, por decirlo así, es ya la especialidad de psiquiatría, que es la que se encarga propiamente de abordar ya los problemas un poquito más complejos, que ya tienen que ver con algunos factores biológicos alterados, ¿no? Pero es cierto, o sea, hay estos dos niveles, ¿no? Un nivel inicial, primario, en el que todos estamos involucrados, y un segundo nivel donde ya pasamos a una Mm. patología de tipo biológica, Pero, ¿no? por ejemplo, para no hablar en difícil, Ujú, ¿cómo una persona reconoce, o mejor dicho, cómo se expresa en el cuerpo de una ujú, persona el hecho que esté estresada, ¿no? O cómo lo reconocemos, ¿no? claro, Porque puede ser que no sea solo un proceso mental, sino que sí, también claro. se manifieste físicamente, Físicamente, ¿no? sí, sí, claro. Primero que ni te das cuenta muchas veces, ¿no? Y no te das cuenta porque no estamos acostumbrados, hermano. O sea, estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos una dolencia física, pucha, como sea, buscamos cómo solucionar, ¿no? O sea, tengo un dolor en la rodilla, tengo, qué sé yo, un dolor de cabeza, me tomo una pastilla, voy a la farmacia, de repente pregunto por algún remedio casero, pero cuando se trata de un tema de salud mental, primero que ni siquiera nos damos cuenta personas ni se dan cuenta y de pronto están más irritables, hay una relación interpersonal que está hasta en las patas, reacciona como tú dices ante el tráfico renegando, lamentándose, llega a su casa con su familia y de pronto le grita a sus hijos, no tiene una relación armónica con su pareja, etcétera. Mm. Entonces ahí hay, digamos, indicios o síntomas, por decirlo, en comportamiento inicialmente, que muchas veces es detectado por el ser querido, el ser cercano, ya sea el del trabajo, tu compañero de trabajo, tu familia, no tu esposa, tus hijos, etcétera, esos problemas de conducta, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que te responden cuando tú le dices esto, no? Dice, no, pues caramba, pero es que me acabo de comer el tráfico de 2 horas, mi jefe ha renegado conmigo en el día, me falta dinero para completar el pago del mes, entonces, ¿cómo no voy a estar pues así estresado, reaccionando así, qué sé yo? Compréndeme, pues, ¿no? Compréndeme, discúlpame, pues, no, pues. Entonces, esto ocurre y puede ocurrir de manera eventual
normal, ¿no es cierto? Pero ya cuando esto se empieza a volver recurrente, mano, ahí hay una primera alteración, digamos, desde el punto de vista de las reacciones. Pero además, como tú bien dices, ya se empieza a manifestar de forma física también, porque hay una relación, obviamente, como decíamos, biológica también relacionada y el sistema nervioso pues regula, Ujú. hablamos de todas nuestras funciones, desde el sueño, Claro, esa es una de las alteraciones más comunes, ¿no? La persona pierde la capacidad de dormir las horas por que supuesto, antes dormían, ¿no? claro, Bueno, lo que uno también observa a veces es el tema de las molestias digestivas, claro, ¿no? Comienza a también, haber problemas de la digestión, pero ¿qué pasa? ¿Cómo? No me cae bien esta claro, comida. O la misma situación mental los lleva a cambiar sus hábitos de alimentación y comienzan a comer más en claro. horas que no deben, ¿no? Exacto, de ahí mismo empiezan a tener molestias gástricas. Es Mm, más, nosotros hablamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de problemas gástricos? Hablábamos de una expresión máxima de la relación entre el sistema nervioso y el sistema digestivo con esta enfermedad del colon irritable, por ejemplo, sí, de sí, la el secreción colon ácida irritable, gástrica, tienes ¿no? razón. ¿Te acuerdas? Entonces, hay enfermedades incluso biológicas que se relacionan mucho con Mm. la parte emocional, Oye, y ¿no? otra cosa que también me he observado en muchas personas cuando han estado con alteraciones tipo estrés, y hablando de depresión o ansiedad, la piel también se Claro, manifiesta en la piel. A veces aparecen lesiones en la piel y me salen estos granitos, ¿no? sí. Y estaba muy relacionado a su problema de estrés, ¿no? Su problema Claro, de claro. ansiedad, Sobre ¿no? todo si hay una predisposición previa también. Exacto, el estrés puede ser un detonante también Mm, de problemas de enfermedades de fondo. Lo que acabas de decir es muy interesante porque la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad dermatológica, puede exacerbarse ante el estrés. ujú, La presión, por ejemplo, arterial puede aumentar en también. respuesta al estrés. El azúcar sanguíneo, la glucosa puede incrementarse también como respuesta al estrés. Entonces, estamos hablando de que el estrés, que es parte, se forma obviamente en nuestro sistema nervioso, en el cerebro, también comanda pues diferentes funciones en nuestro organismo y por eso viene las Mm. manifestaciones físicas, las famosas contracturas Las musculares, contracturas hermano, que eso musculares, ¿no? es la clásica, ¿no? Uno empieza con Claro. estrés, con dolor de cabeza y dolor de El cuello y de cuello, espalda. la región cervical, la espalda. Oye, pero la otra vez salió un artículo bien interesante Mm. en Selecciones, mi revista, por No, si no acaso puedes que... decir el nombre, pues hermano. Ya lo Ya no dije, importa, bueno, y ahí ya. por favor lo banean producción. Pero hablaba El pito, hablaba un detalle, me ponen ahí el pi. hablaba un artículo que es bien interesante. O sea, el estrés sí es bueno Mm, cuando tiene un objetivo claro en un tiempo corto, ¿no? Por ujú, ejemplo, ayudarnos a lograr una meta, una por supuesto. carrera, completar un trabajo, un examen, ¿no? Ujú, Pero porque parece que también estimula nuestra curiosidad, nuestro ingenio, nuestra ujú, capacidad de resolver problemas, ¿no? El sí, problema sí, sí. está, cuando dices, cuando esto ya se crea como una condición del día a día, ¿no? Nunca paró, sino que Claro. siguió todos los días. Qué importante lo que acabas de decir, hermano, porque efectivamente todos tenemos un cierto nivel de estrés que es parte de nuestro sistema biológico mismo, más primitivo, ¿no? O sea, de cuando el Ujú, ser humano en su evolución, desde que tenía que salir a cazar, recolectar frutas y tenía que estar pues todos sus sentidos alertas contra cualquier acecho que pueda haber en la naturaleza, ese instinto todavía lo conservamos, ¿no? Y es el mismo instinto que verdaderamente lo utilizamos a nuestro favor y se caracteriza porque tiene un propósito, ¿no? Yo siempre que le digo a mis pacientes cómo identificamos el estrés positivo es el estrés con propósito, con P de ah, positivo, ¿de acuerdo? El estrés claro. con propósito, con P de positivo, ese es el estrés positivo, o sea, aquel pensamiento o aquella acción que nosotros notamos que es, digamos, que se desencadena como parte del estrés, pero que nos ayuda a tomar una acción que finalmente tiene un propósito válido, ¿no? Vale decir, claro, mañana tengo que rendir un examen, ¡pum!, se activa mi cerebro para permitirme estudiar, leer, aprender, trabajar, qué sé yo, cumplir con mi actividad y ese es un estrés positivo, válido, ¿no? Pero sin embargo, si yo tengo un examen, si yo digo, de repente me pongo en el caso, no digo, ay, pucha, aprobaré todos mis exámenes hasta fin de año. Claro, creas Estoy una pensando, oye, condición. pucha, aprobaré o no aprobaré, aprobaré o no aprobaré. La verdad es que no te sirve de nada pensar y darle vueltas al pensamiento de si vas a aprobar un examen o si vas a aprobar tu ciclo a fin de año, digamos, porque no tiene un propósito efectivo, ¿no?
O como la clásica, la mamá que se preocupa pues por su hijo cuando sale a alguna actividad, ¿no? ¡Ah! Pucha, Dios mío, mi hijito llegará sano y salvo, llegará a su Mm, reunión primero, no lo asaltarán en el taxi, no le robarán, como, bueno, tantas cosas, tanta delincuencia que estamos viendo ahora, de sí. todas maneras asusta, pero el pensamiento en sí, ¿nos sirve de algo? ¿Tiene un propósito? Ninguno. En ese punto de exageración, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, diferencia el estrés bueno del estrés malo, o el positivo del negativo, en ese mismo ejemplo, oye, tengo temor de que mi hijo le pase algo en el camino. ¿Qué hago? Tomo acción. Pido un taxi seguro, le hago un Ujú. seguimiento, por ejemplo, estoy en comunicación con él, sé con quién va a ir, con sus amigos. Esa es mi chamba, que el estrés me permite desarrollar. Se acabó el tema, pero si ya yo estoy entre que sale y que regresa, rezándole a todos los santos para que regrese con a sano y salvo y no duermo hasta que llegue, etcétera, bueno, eso ya es parte de, digamos, el vicio que nosotros nos ha quedado como parte del estrés negativo, Y, ¿no? y ahora hay mucho también de lo que se menciona en relación al estrés y el cortisol, ¿no? Ujú. Es un punto que está mencionado en artículos, programas, libros, Sí, pues. y los pacientes preguntan, ¿no? ¿Cómo Mm, el cortisol comanda o es liberado en estas situaciones ujú. y que crónicamente sí tiene a veces influencia en el cuerpo, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que el cortisol, hermano, es una, como tú sabes, una de las hormonas que se secretan en el organismo, llamadas dentro de la categoría de las hormonas que conocen ahora todos como las hormonas del estrés, ¿no? Dos son las que están principalmente siempre mencionadas, el cortisol y la adrenalina, ¿no? La Entonces, adrenalina. justamente se liberan, tienen una relación muy estrecha en realidad su liberación, porque uno estimula la liberación del otro, principalmente la adrenalina del cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Que funcionan o tienen una utilidad cuando funcionan en periodos cortos de tiempo. Y es válido, Ujú. son las que te ayudan para activarte, ¿me entiendes? Pero si efectivamente se sostiene en el tiempo la liberación de estas hormonas, es lo que genera justamente las consecuencias negativas en el mediano y en el largo plazo relacionadas con el estrés. Imagínate cuando uno libera adrenalina, como cuando hay un temblor, ahorita me paro, salgo volando para salvar mi vida, liberas rápidamente adrenalina, pero la misma adrenalina se libera también cuando tienes pensamientos estresantes y negativos. Ya no tienen una Mm, utilidad, pero sí se siguen liberando. Imagínate cómo se acelera tu corazón, cómo se ponen de tensos tus músculos cuando ahorita si hubiera un terremoto y tendríamos que salir volando, el corazón palpita rápido, empiezas a respirar rápido, tus músculos se ponen duros y tensos para salir volando. sí, ¿Y qué pues. pasa cuando no hay nada? Pero tu pensamiento negativo hace que se libere adrenalina, que tus músculos se pongan tensos, que tu corazón mueve rápido, que tu presión suba. ¿Me entiendes la diferencia? Entonces, y el cortisol se libera como consecuencia del estímulo adrenérgico y el cortisol es una hormona que se encarga de varias cosas en el organismo, entre ellas distribuir grasas en lugares específicos, aumentar los niveles de azúcar para que sean aprovechados por el cuerpo, pero si no hay una necesidad, eh, obviamente puede generar Claro, prejuicios, y ¿no? también hay una relación, pues, entre la exposición del cuerpo al cortisol y el cáncer, ¿no? A veces Ujú. las relaciones no son directas, pero indirectamente a veces también. Oye, eso es lo que te iba a preguntar, hermano, porque he visto, bueno, varios artículos y noticias, etcétera, donde obviamente asocian la presencia de cáncer con el estrés también, o sea, con el no control del Claro. estrés. Sí, es importante porque también la relación del estrés y el cáncer no es una relación directa, sino indirecta, ¿no? Porque al tener algún problema de salud mental o vivir, mm, llevar una vida estresada, va a crear que la persona también lleve hábitos poco saludables. Mm, Entonces, tanto el estrés como la situación mental puede condicionar que la persona, al tener hábitos malos, subida de peso u obesa. Y eso va a crear un estado de inflamación crónica, ¿no? Entonces, también se ujú, ha visto que la inflamación crónica libera unas claro. sustancias que pueden estimular a las células a comenzar a crecer de manera desordenada. Otra cosa que se ha visto también es cuando hay exceso de estrés y abundantes niveles de cortisol, por ejemplo, el sistema inmune baja también su Eso es respuesta lo a que te los iba a linfocitos, preguntar. ¿no? Los Sí, eso es lo que linfocitos, te iba a preguntar. porque lo que tienen que recordar nuestros amigos eh, que nos ven es que los linfocitos, los tipo T, sobre todo son los rastreadores del cáncer, o sea, son los que van donde están las células tumorales y las tienen que destruir. Son parte de los Sí, glóbulos blancos, exacto. que Entonces, conocen. si ellos no funcionan bien, por ejemplo, por una situación de exposición crónica al estrés, entonces Ujú. esa persona queda.
sin armas, ¿no? Las células Claro, tumorales van a estar paseando por ahí, ujú, sacándoles la lengua a los linfocitos y no van a claro, poder claro. actuar. Qué interesante, porque eso sí, hermano, tendría ya prácticamente es casi, casi una relación directa, porque ahí ya estamos hablando de que biológicamente Claro, a sí nivel biológico, ya hay una molecular, influencia, ¿no? sí, sí. Claro. Pero hay otras relaciones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce una situación de estrés y se libera este factor llamado insulínico, que lo Mm, vemos un poquito también en la obesidad, se activan vías de cáncer. mm, Se activan vías de cáncer y una de estas vías es la que se encarga de formar los vasos sanguíneos tumorales. O sea, claro, la facilidad para que un cáncer crezca y ujú, se disemine también está claro, relacionada a una vía de inflamación crónica. Entonces, claro. ahí, por ejemplo, hay una conexión, ¿no? Y eso Claro, creo que es también lo que biológica quería interesante, comentarles claro. Eso porque es muy actual, hermano, ¿ah? Y además, sí, ese factor insulínico que refiere justamente es un factor que, digamos, sirve para generar tejidos, ¿no? O sea, para ujú, proliferar tejidos. Y qué peor momento para proliferar tejidos que en el caso de haber tejidos malignos que puedan estar creciendo mm, por ahí. O sea, mira esta dualidad, ¿no? O sea, por un lado crece el tejido, por el otro lado tu sistema inmunológico está deprimido y por lo tanto no hay control sobre lo que está creciendo, no están así es. acabándose las células negativas. Entonces, si estimulo un factor de crecimiento y no desecho las células negativas, esas células negativas pueden crecer justamente como Claro, consecuencia de esta dualidad sí. biológica, por decirlo, Sí, ¿no? una de las cosas Interesante. que, por ejemplo, se observaron cuando terminaba, durante la pandemia del COVID-19, Ujú, era que muchas personas llegaron con cánceres muy avanzados, mm, ¿no? Entonces, siempre se argumentaba eso, ¿no? Que la claro. pandemia probablemente conllevó a una situación emocional difícil y muchas personas que estaban quizás en proceso Mm. de controlar un cáncer nunca lo pudieron hacer, ¿no? Claro, claro. Mira, hermano, podemos hablar muchísimo de lo que el estrés significa en la vida de las personas y además las consecuencias, pero creo que lo básico que uno debe entender es esto, ¿no? Un poco diferenciar lo que son los tipos de estrés, alguno positivo, el otro negativo, el hecho de que todos podemos estar expuestos, pero sobre todo que manejar nuestra capacidad para responder a los estímulos estresantes es lo que tenemos que aprender a controlar, ¿no? Entonces, digamos, en conclusión, si podemos llegar a una conclusión inicial, porque vamos a abordar el tema del estrés en varias oportunidades, seguramente porque vamos a estar dando algunas recomendaciones y ejercicios también prácticos para esto, pero una recomendación inicial sería, en primer lugar, yo creo que aprender a reconocer cuándo es que estamos teniendo o transitando por esta condición de encontrarnos estresados, ¿no? Un estado de estrés eh, permanente, crónico, ¿no? Creo que Cuando, es lo primero, ¿no? cuando estamos en S4, En el 4, S5, 5 ya, porque el estrés quedó chico, sí, pero, pero sí, o sea, es lo primero que tenemos que hacer. Identificar, no dejarlo pasar, no tomarlo a menos. Yo sé que los hombres, pues acá en el Perú somos, ¿no? Los cholos power, ¿no? Los machos, con nosotros no pasa nada, a ver que venga el estrés ¿no? Para mechármelo, pero en realidad no, o sea, hay una necesidad de abordar el problema y empieza por casa, o sea, ok, o sea, tranquilo, empieza reconociendo que hay algo que te está incomodando desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Y tomando una carta inicial tú, desde donde estás, desde tu casa y en tus posibilidades, ¿no? Porque cuando tú empiezas a reconocerlo, bueno, la próxima vez que notes que tu esposa te dijo y que le gritas, etcétera, de pronto vas a frenarte porque vas a haber identificado que estás con ese temperamento, con ese ánimo, ¿no? Entonces, empieza por lo básico, empieza por lo mínimo, lo que puedes hacer tú en casa, y yo creo que ya lo siguiente ya sería pues tomar acción. Hay ejercicios muy buenos para poner en práctica y que ir superando estos digamos, sí. Oye, solo para cerrar el pensamientos tema, recurrentes. mira, me hiciste recordar algo que escribieron en un libro a raíz de la felicidad y justo hablaban de cómo, esto que tú estás hablando, ¿no? Cómo la persona puede manejar este problema de estrés. Muchas veces pasa por manejar las frustraciones, Mm, ¿no? Y comentaban que en los colegios, desde chiquitos, en muchos países, están enseñando ujú. a manejar la frustración. O sea, Qué bueno, no porque no me salió, no porque perdí, claro que sí. debo llevar a desconsolarme o a sentir que soy un fracasado, etcétera, ¿no? Esas cositas Sí, claro. también, Pues hermano, ahí estás tocando un tema que ya de verdad que es para todo un programa y hay bastantes controversias en diferentes formas de crianza de los niños, porque ya se están metiendo con la fórmula para manejar la crianza de sí, los niños, que es toda una gama de, digamos, de criterios, de pensamientos y de fórmulas
que buscan tratar de encaminar. Nosotros hemos sido criados, dicho sea de paso, de una manera muy distinta, como están siendo criados también Claro, nuestros hijos, es que y sí, porque pues, se han encontrado en el camino algunas cosas que funcionan, otras que no. Hay cosas que sí, verdaderamente ya no tiene mucho sustento tampoco en estudios, otras que sí. Sería bueno que conversemos, hermanos, sobre ese punto y es más, de repente podemos invitar también a un especialista a esta producción, por favor, para que pueda venir con nosotros también a comentarnos respecto de lo que actualmente se está manejando en el desarrollo de la crianza de los niños, también ujú, sí, podemos muy importante, tenerlo en ¿no? cuenta. Y también es importante, hermano, ¿sabes qué? Mantenernos Mantenernos, adecuadamente hidratados, como claro, siempre que el decimos, cerebro funciona bien, bien hidratado. bien hidratado. Y qué mejor que hidratarse con frescua, agua de mesa frescua que nos está acompañando aquí en el programa. Ya estaba secando la gargantita. Refrescuante, Refrescuante. Muchas gracias, Frescua, por estar aquí en Salud por Dos. Y claro que sí, también recordarle a nuestros amigos, como siempre les decimos, que estar bien es lo más importante. Y como parte de nuestras recomendaciones preventivas, siempre tener a la mano la herramienta, ya en la actualidad obviamente nos valemos de las herramientas informáticas para poder prevenir enfermedades y por eso tenemos a Salud Total, la así app que te es. envía notificaciones de alerta preventiva en el momento oportuno para que puedas controlar tus funciones corporales, hacerte chequeos preventivos y además te permite solicitar servicios a Sin estrés, domicilio sin sin estrés, estresar, de hermano, no tienes que sencillo estresar de nomás. nada, acá haces pum, 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 tres Yo botones, me he estresado porque no tenía el celular en el bolsillo, no lo ya pongo ves, acá. tres botones y ya tienes la visita médica en tu casa, puedes hacerte teleconsulta en el momento que lo necesites y desde donde estés. Así que tú también toma el control de tu salud descargando la app Salud Salud Total App, total. que está de Ah, descarga gratuita en el Play Store para todo el mundo. Y nada, hermano, había sido un gusto volver a conversar contigo. sí, estamos retomando con mucha Sí, energía. aquí en este Sí, nueva temporada del programa, cero estrés. Cero Estrés, Solo ¿verdad, cuando no? lo justo y necesario. Cero estrés a partir de ahora va a ser nuestro lema. Así que nos vemos por favor en un próximo episodio. No se olviden de suscribirse. Y dejar sus comentarios y preguntas y sugerirnos algún tema que quieran toquemos en el siguiente programa. Como siempre, ya lo saben que si les gustó este video, ahí está la manito, ahí tienen que presionar el botón. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Salud por dos.